Como parte de asignación en la pasantía de parasitología del segundo periodo del año 2023, se presenta el seminario Proceso de malabsorción intestinal post-infección con Giardia intestinalis, siendo estos los integrantes. A manera de introducción, sabemos que la yardiasis es producida por el agente etiológico Giardia intestinalis y entre sus manifestaciones clínicas se menciona el síndrome de mala absorción. En esta presentación se explicará la patogénesis del síndrome de mala absorción provocada por este microorganismo. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Claudette Barahona y hoy les voy a hablar les voy a dar una breve información sobre Giardia. Giardia es un parásito reemergente eucariótica, zoonógicamente potencial, conocido más que todo en las zonas tropicales y subtropicales. Es un protozoario flagelado de simetría bilateral, extracelular y binucleados. Se encuentran en ambientes anaeróbicos o microaerófilos, que ahora se clasifican como parte del supergrupo Excavata. Giardia sobrevive en el ambiente por periodos prolongados. Existen tres tipos de Giardia que son las más conocidas para nosotros, dentro de los cuales está Giardia lamblia, que afecta humanos, afecta también un gran número de mamíferos, incluidos los roedores. Tenemos la Giardia muris, que afecta más que todos los roedores, y la Giardia agilis, que solo afecta batracios, dentro de los cuales podemos decir las ranas, los sapos y los anfibios. Ahora hablaremos acerca del síndrome de malabsorción. El síndrome de malabsorción se define como el conjunto de síntomas y signos producidos por el déficit nutricional que se origina por la inadecuada absorción a nivel intestinal de nutrientes, ya sea como las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales. El síndrome de malabsorción provocado por el parásito Giardia fue descubierto por primera vez en la década de los 70. Se relaciona que la gravedad de las lesiones en la mucosa tienen una alta relación con la carga parasitaria y la intensidad de los síntomas. La etiopatogenia del síndrome de malabsorción secundario a las giardiasis. 1. La barrera mecánica que disminuye la absorción de los nutrientes. 2. Lesiones de la mucosa intestinal sin invasión. 3. Invasión parasitaria. Y 4. Sobrecrecimiento bacteriano. Siguiendo con la apoptosis de enterocitos, hablamos que Giardia intestinales puede inducir apoptosis en las células del huésped. La apoptosis es un tipo de muerte celular programada genéticamente y Giardia puede activar tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. La vía intrínseca de la apoptosis puede ser desencadenada por diversos factores, tanto como el daño al ADN, así como la hipoxia y el estrés oxidativo. Giardia lo que hace es que induce estrés oxidativo en las células del huésped, lo que conlleva a la liberación de especies reactivas de oxígeno y también a cambios en las mitocondrias, como son los agrandamientos y la interrupción de las crestas mitocondriales. Todo esto provoca la liberación de citocromo C de las mitocondrias y también a la activación de caspases iniciadoras y efectoras. Y todo esto conlleva una desencadenación de la cascada de eventos que conducen finalmente a la apoptosis. En la vía extrínseca, vemos que puede ser activada por la unión de un ligando al receptor de la muerte celular. En el caso de Giardia, se ha observado un aumento en la expresión del factor de necrosis tumoral en las células del huésped infectadas. Todo esto sugiere que Giardia promueve la apoptosis extrínseca al interactuar con este receptor. La apoptosis inducida por Giardia en las células del huésped tiene implicaciones en la patogénesis de la giardiasis. La infección por Giardia puede provocar tanto la muerte de las células epiteliales intestinales como la alteración de la barrera intestinal.
Continuando con la pérdida de la integridad epitelial, se ha observado que el Giardia intestinalis es uno de los patógenos responsables de la afectación de la integridad del epitelio intestinal. Los estudios muestran que Giardia, a través de diversos mecanismos, puede alterar la función de la barrera intestinal y causar la pérdida de la integridad epitelial. Uno de los efectos observados es el aumento del flujo paracelular de iones a través de las células epiteliales. Los trofosolitos de Giardia, mediante la interacción directa con estas células, así como a través de factores solubles secretados, han demostrado aumentar el paso de iones a través de las uniones intercelulares, lo que resulta en una disrupción de la barrera epitelial. Además, se ha observado que Giardia afecta las uniones estrechas, denominadas TJs, y estos son los complejos de unión más apicales en las células epiteliales. Las TJs controlan la permeabilidad paracelular y el paso de moléculas entre las células. Giardia puede causar cambios en la expresión y la localización de proteínas clave de estas TJs, como las claudinas, ocludina y las moléculas asociadas a las uniones, a través de ciertas proteínas, así como las catepsinas B y la yardipaína 1, que contribuye a la disrupción de la barrera epitelial. Los efectos de Giardia en la integridad epitelial pueden variar dependiendo de la cepa del parásito y las condiciones específicas en las que se encuentra. En resumen, Giardia puede causar la pérdida de la integridad epitelial mediante la alteración de las uniones estrechas y la permeabilidad paracelular en el epitelio intestinal. Estos efectos contribuyen a la disrupción de la barrera intestinal y pueden ser responsables de algunos de los síntomas y manifestaciones clínicas asociadas con la giardiasis. En cuanto a la atrofia de la microbiosidad, sabemos que los trofosoditos de Giardia se adhieren al epitelio y se ha demostrado mediante electromicroscopía que estos rompen y distorsionan la microbiosidad en el sitio donde el disco ventral interactúa con la membrana de la microbiosidad. Por lo tanto, es posible que los factores físicos involucrados en la interacción célula-célula puedan explicar el daño de la microbiosidad en el sitio de adherencia. Existe cierta evidencia que sugiere que la propia Giardia produce y posiblemente libere sustancias citopáticas en el lujo intestinal. Giardia contiene varias tiolproteinasas que podrían atacar a las glicoproteínas de superficie y alterar la integridad de la membrana de la microbiosidad. La lectina de Giardia se une a la manosa en la superficie y puede contribuir a la lesión epitelial. Estas lectinas también pueden ser consumidas en la dieta como lectinas vegetales y pueden dañar directamente la célula epitelial y producir anomalía en la membrana de la microbiosidad muy similar a la observada en la giardiasis. Queda por establecerse si alguno de estos productos del parásito es perjudicial para el enterocito del huésped. Según un estudio realizado en células in vitro en células CACO2, se demostró que Giardia puede estimular directamente la enzima ornitina descarboxilasa, la cual es una limitante en la velocidad de la síntesis de poliaminas y la proliferación celular. Existe evidencia convincente de que la activación de las células T por sí solas puede producir atrofia en la vellosidad, como lo ocurrido en la enfermedad celíaca. Sin embargo, en la giardiasis humana hay una respuesta inmune variable dentro de la mucosa. Aunque la infección a menudo se asocia con un aumento en el número de linfocitos intraepiteliales y de la lámina propia. La pérdida de esta microbiosidad reduce la superficie de mucosa general en un 75% en pacientes con giardiasis, según un estudio de biopsias humanas, lo que da como resultado la mala absorción de electrolitos, soluto, agua y la inhibición de enzimas. De acuerdo a estudios experimentales, se han desarrollado infecciones en jerbos, roedores y ratas, siendo estos roedores en general, y estos pueden producir anomalías similares en la arquitectura de la mucosa, aunque la anomalía presentada en estos roedores en las criptas suele ser relativamente leve a las manifestadas o a las observadas en humanos. El gerbo proporciona un modelo particularmente bueno para estudiar la estructura y la función del intestino delgado, ya que estos, cuando son recién destetados, desarrollan diarrea y también manifiestan anomalías morfológicas. En la giardiasis humana, incluso cuando la arquitectura de la vellosidad parece normal al microscopio óptico, estas presentan cambios ultraestructurales como el acortamiento y la ruptura en la microvellosidad.
En cuanto a la malabsorción de glucosa, agua y electrolitos, las anomalías morfológicas se han asociado a una reducción de las actividades de la lactasa, sacarasa y maltasa en la membrana de las microvellosidades, lo cual también se ha observado de manera experimental en roedores. La reducción de la actividad de la disacaridasa es máxima cuando la diarrea y las anomalías morfológicas de la vellosidad son más profundas. Los estudios de perfusión in vivo en animales también han mostrado una alteración en la absorción de agua, sodio y cloruro en respuesta a la glucosa. De acuerdo a un estudio experimental realizado, el cual evalúa el deterioro de la absorción de líquidos, electrolitos y monosacáridos en el intestino delgado de ratas recién nacidas, demostró los efectos similares en la morfología del deterioro del intestino delgado y la actividad de la disacaridasa, donde los grupos de los roedores se dividió y cada grupo fue inoculado con cepa diferente de Giardia, lo que evidenció que el deterioro de la absorción de estos líquidos va a depender de acuerdo a la cepa con la que se infectó. Yo les hablaré respecto a la interferencia con el metabolismo de las sales biliares. Como bien sabemos, las sales biliares juegan un papel muy importante en nuestro sistema digestivo, debido a que es la responsable de emulsificar las grasas, promover la absorción de las mismas, además que es un factor muy importante para el correcto funcionamiento de algunas enzimas digestivas. Cualquier problema en las sales biliares se puede desembocar en problemas de absorción, principalmente de colesterol, ácidos grasos y vitaminas. Cuando hablamos del síndrome de mala absorción producto de una giardiasis, no tenemos que el responsable es un solo factor, sino que se dice que es algo multifactorial, debido a que muchos factores deben estar presentes para que el paciente manifieste el síndrome de mala absorción. Entre estos factores tenemos el crecimiento de Giardia intestinalis, se ve estimulado en concentraciones fisiológicas de bilis. Muchos estudios han hecho ensayos del crecimiento de Giardia en una concentración que va de 0.2 a 0.6 gramos sobre el litro de bilis, y obtuvieron como resultado de que crecen parásitos más grandes, además de que su tiempo de generación se ve disminuido. Además de que esos parásitos se encontró que su citoplasma es capaz de almacenar pequeñas cantidades de sales biliares. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta debido a que una persona con muchos parásitos en su intestino, esos parásitos están agarrando bilis del medio, por lo tanto su concentración de sales biliares en los intestinos se ve disminuido. Otro factor es el sobrecrecimiento bacteriano asociado con esteatorrea. Se ha demostrado de que muchas personas con giardiasis desarrollan un desbalance microbiano a nivel intestinal, y este desbalance microbiano a su vez está asociado con esteatorrea. Se demostró de que los pacientes con un sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestinal desarrolla esteatorrea, y esto es debido a que estas bacterias son capaces de descomponer las sales biliares, algo de lo cual no es capaz este parásito. Otro factor también es la disminución de la eficacia de la lipasa pancreática, debido a que la lipasa pancreática, como bien sabemos, su principal rol es en el catabolismo de grasas, produciendo ácidos grasos y glicerol, y su actividad al verse disminuida, va a haber menos catabolismo de grasas a nivel intestinal, y por lo tanto estas no se van a absorber correctamente. Y esto es debido a que la lipasa pancreática es dependiente de la concentración de bilis en el medio. Cuando disminuye la concentración de bilis en el medio, esta enzima no trabaja de la forma correcta o como debería. Por lo tanto, produce el escape de esta grasa. Y uno de los factores de los cuales muchos autores lo consideran el más importante es de que una infección por Giardia actúa como una barrera de obstrucción mecánica. Como bien sabemos, este parásito es capaz de adherirse a los enterocitos en el intestino debido a múltiples adhesinas que contienen, además de su disco suctor. Entonces, cuando una persona presenta múltiples parásitos, se ve un bloqueo en esta parte. Como bien sabemos, la absorción tiene que haber una interacción entre sustrato y los enterocitos, pero al haber múltiples parásitos adheridos en los enterocitos, se crea una barrera mecánica el cual impide que los enterocitos entren en contacto con ese sustrato, y por lo tanto se crea una barrera que podríamos definirlo como la presencia de una capa de parásitos el cual impide la interacción directa con el enterocito y los nutrientes presentes a nivel digestivo. Y también esto a su vez, debido a que disminuye la concentración de sales biliares,
existe la inhibición de ciertas enzimas digestivas, que es principalmente la tripsina, quimiotripsina y la lipasa, que la lipasa la mencionamos anteriormente. Y cuando hablamos de la tripsina y la quimiotripsina, como sabemos, son enzimas involucradas en el catabolismo de proteínas, y por lo tanto, al inhibir esas enzimas, no solo hay una esteatorrea debido a un síndrome de malabsorción, sino que también se presenta la creatorrea, que se define como la presencia de proteínas en heces. Las conclusiones de esa presentación son las siguientes. La malabsorción puede ser causada por diversos factores, como trastornos genéticos, enfermedades gastrointestinales, cirugía abdominal o intolerancias alimentarias. Es importante buscar atención médica si se presentan síntomas de malabsorción, ya que pueden indicar un problema subyacente más grave. Giardia intestinalis tiene la capacidad de inducir apoptosis en las células del huésped a través de la activación de las vías intrínsecas y extrínsecas, lo que resulta en la muerte de las células y la alteración de la función intestinal. Este parásito también puede afectar la integridad del epitelio intestinal al alterar las uniones estrechas y aumentar la permeabilidad paracelular. Estos efectos pueden contribuir a la patogénesis de la giardiasis y los síntomas gastrointestinales asociados. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender completamente los mecanismos exactos y las variaciones con los efectos de Giardia intestinalis en la integridad epitelial. La enteropatía del intestino delgado puede estar asociada a una reducción en las actividades de la discaridasa y el deterioro de la absorción de líquidos, electrolitos y monosacáridos. Sin embargo, la disfunción epitelial y la diarrea en seres humanos puede ocurrir en ausencia de anormalidades de la arquitectura de las criptas de las vellosidades. Y el desarrollo del síndrome de la malabsorción producto de una giardiasis es multifactorial. Es un síndrome que se desarrolla con el tiempo, producto principalmente de una atrofia de las microvellosidades, disbiosis microbiana y una obstrucción mecánica parasitaria. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Muchas gracias por su atención.